En su siguiente programa. Gloria al Señor, bendiciones para todos los que están en sintonía de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. En esta hora del mediodía le doy gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad una vez más de poder estar al aire con todos ustedes en la emisora Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Soy su hermano Víctor Quiroz, mi teléfono es el 708-334-8491 y la iglesia donde estamos sirviendo, la iglesia Betel aquí en Indiana, le damos la bienvenida a todos aquellos que quieran visitarnos los domingos. La iglesia Betel tenemos 4 localidades aquí en Indiana, en Gary, en Portage, en San Point y en Cedar Lake. Y la información la puedes encontrar en betelweb.org y ahí puedes encontrar la dirección para las 4 localidades. En Gary la tenemos en 225 West Avenida 5, ahí en Gary Downtown. Le damos la bienvenida los domingos a las 9 de la mañana. Son los servicios para todos los hispanos acá y para toda persona. Le damos la bienvenida para compartir y glorificar, exaltar
exaltar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque Él merece toda gloria, Él merece toda honra, Dios merece toda alabanza, porque Él nos creó, Él hizo todas las cosas. La Biblia nos enseña que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desierta, la tierra estaba vacía, estaba en tinieblas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, sobre la faz de las aguas. Qué interesante, hermano, que todo lo que existe fue creado por Dios. Y venir ante Dios y reconocer a Dios en nuestra vida es el principio de la sabiduría, es el principio, hermano, de poder crecer en el conocimiento y el entendimiento que solo Dios puede darnos para vivir una vida de éxito, vivir una vida con propósito, vivir una vida en victoria, hermano, es poniendo a Dios en nuestro corazón. Así es que en esta hora le doy la bienvenida a este programa Desafío, y vengo con la intención de bendecirte, de desafiarte, con la intención de que la presencia y el poder de Dios sea desatado sobre tu vida en esta hora, sobre tu casa, sobre tu ministerio, en el nombre del Señor Jesucristo. Que tú seas lleno del Espíritu Santo, lleno de toda sabiduría y de todo conocimiento, como son las promesas de Dios para ti y para mí, llenos de toda sabiduría e inteligencia, para que hagamos su voluntad, dice la Escritura, para que hagamos su voluntad. Oh, maravilloso es el Todopoderoso, porque Dios no ha escatimado nada, no ha reservado nada. Es decir, todo nos lo ha dado el Señor. Y a través de Jesucristo nuestro Señor. Y en esta hora, me complace, me honra poder anunciar a Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Todopoderoso que vino a este mundo para dar su vida en rescate, para rescatar nuestras vidas, para salvar nuestras vidas, para libertarnos del pecado, para, hermano, quitar de nosotros el yugo del diablo, el yugo de la miseria, de la ruina, el yugo de la enfermedad, el yugo, hermano, de la ignorancia, de la religión, de tantas cosas que el Señor Jesucristo es y hace en nuestras vidas cuando nosotros le creemos a Él. Qué maravilloso es el Señor Jesucristo, y me complace poder anunciar a Jesucristo por medio de esta emisora para todos los que están escuchando Radio Visión y por medio de la internet, donde quiera que nos escuche. Que el Señor te bendiga ricamente, poderosamente, te llene del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estaba compartiendo la semana pasada y sigo compartiendo acerca de Jesucristo. Y hasta que me muera, hermano, debemos de seguir compartiendo a Jesucristo, seguir entendiendo acerca de Él. Que el Señor abra nuestros oídos, los oídos espirituales, y que la palabra de Dios fluya a nuestro entendimiento, fluya en nuestro espíritu, el poder de Dios, y abra nuestro entendimiento, que el conocimiento de Dios, la mente de Dios, sea desatada en nuestras vidas. Qué poderoso es el Señor. Entonces, la Biblia nos enseña, como estaba compartiendo en el libro de Hebreos 5:20, dice la Escritura, que Jesús, aunque era hijo, dice la Escritura, aunque era hijo, fue perfeccionado por lo que padeció. Por lo que padeció, aprendió la obediencia, y dice la Escritura que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
Y es interesante poner atención exactamente a la Escritura, lo que el Señor, lo que Dios quiere decirnos a través de la Escritura, poder entender claramente a qué se está refiriendo, poder desarrollar ese conocimiento y entendimiento. Dice la Escritura, es en Hebreos 5, es 5:8, dice 5:20, 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En primer lugar, hermano, la obediencia se aprende. Se tiene que aprender. Se tiene que aprender. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza rebelde de nacimiento. De nacimiento encontramos que queremos hacer lo que nos da la gana. La Biblia dice que todos se descarriaron como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros en él, en Jesucristo. Porque cada uno de nosotros se apartó como ovejas, se descarrió como ovejas. Eso es una verdad que nosotros debemos de aceptarla y aplicarla en nuestras vidas. Que hay una naturaleza rebelde, hay una naturaleza que se revela contra Dios, contra su palabra, es que no quiere obedecer, no quiere someterse a la autoridad de Dios, a la autoridad de su palabra. Y Dios, Jesús, que primeramente Él fue 100% hombre, tuvo que lidiar con esa naturaleza carnal, aunque dice la Escritura, fue tentado en todo, pero sin pecado, y por causa de lo que él padeció, aprendió la obediencia. Hermano, es una ilustración de lo que Dios con los hijos Dios está haciendo. Dios somete a muchas pruebas difíciles para que aprendamos a obedecer a Dios, porque el requisito de la salvación, la vida eterna, es a través de la obediencia a Dios. Aquí vemos en la segunda frase de este capítulo, dice, y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Leyendo aquí en Juan, una de las enseñanzas de Jesucristo para todos los que le querían seguir, era uno de los requisitos que para seguir al maestro, y el maestro nos invita a seguirle a él, seguir sus pasos, seguir el evangelio, seguir su doctrina, obedecer a su palabra, porque él vino para enseñarnos la verdad. Esa verdad que debemos de conocer nosotros, de que debemos recibir nosotros, esa verdad que nos va a diferenciar, que nos capacita para entender el mundo espiritual y ver la diferencia, lo que es estar en la verdad y lo que es vivir en la mentira, en la hipocresía, en la religión, vivir en la carne a través de la verdad, pero esa verdad se viene revelando a través de un proceso de obediencia a la palabra, obediencia a Dios, es aceptando su autoridad, aceptando su palabra y glorificando el Todopoderoso que vino para salvarnos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. La salvación se encuentra a través de una obediencia, pero no es una obediencia a mi conveniencia, no es una obediencia a la religión en la cual yo pertenezco, no es una obediencia al concilio donde yo estoy perteneciendo, no es una obediencia humana la que Dios está pidiendo, es una obediencia a la autoridad suprema, a Dios el Padre, que se revela y nos ha hablado a través de su palabra, que por el Espíritu Santo Dios nos revela los misterios y el conocimiento que Dios da a aquel que le obedece, a aquel que le sirve a Él. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Voy a leer un pasaje aquí en Juan capítulo 7, porque esto es un pasaje
muy tremendo. Voy a leer, no, en Juan 8, dice la escritura, y otra vez dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es interesante que cuando tú sigues la historia de lo que Jesús está compartiendo, Jesús está compartiendo a gente que lo quería seguir. Estaba compartiendo a judíos que creyeron en él, que como el Mesías que Dios iba a enviar. Estaban creyendo en él como el profeta que Dios iba a enviar a Israel. Por los milagros que Jesús estaba manifestando, por lo que Jesús hablaba, porque hablaba con autoridad y todo el mundo le reconocía que jamás hombre alguno hablaba como él, le reconocían que Jesucristo, Dios estaba con él y y estaban creyendo que él era el enviado de Dios. Jesús no estaba hablando a gente ignorante, era gente que entendía y sabía que en él había algo especial, que este hombre era de Dios. Pero sin embargo, Jesús le habla a un ser humano, le habla a las personas como hoy en día, a entender el plan de Dios a través de su palabra, que la palabra de Dios viene a confrontarnos, a hacernos reaccionar y a entender en qué estamos fallando y cuál es el tropiezo que hay en muchas personas, en muchos seres humanos. El tropiezo del pecado, el tropiezo de la ignorancia de entender claramente lo que Jesús está hablando y cómo aplicarlo a nuestro corazón, a nuestra vida. Jesucristo le está hablando a gente corriente. Hoy en día hay muchísima gente que va a la iglesia, pero sin embargo eso no impresiona a Dios, porque Dios dice en su palabra que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. E incluso dice, en mi nombre echaron fuera demonios y hablaron nuevas lenguas. Sin embargo, yo os declaré, nunca os conocí, apartados, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué Dios habla este tipo de palabras a gente que dice ser cristiana, incluso ve milagros y ve prodigios? Sin embargo, no es un requisito para heredar la vida eterna. ¿Por qué? Porque no han entendido acerca de cómo obedecer a Dios, qué es lo que yo tengo que hacer para estar en el plan de Dios, para ser un hijo de Dios, para tener la vida eterna. Jesús nos enseña a través de la palabra cuál es el tropiezo que hay en nuestra vida. Y uno de los tropiezos, y el tropiezo más grande, es el pecado. El pecado que ha tomado, que ha poseído nuestra vida y que incluso lo defendemos a capa y espada como si nosotros tuviésemos la razón y Dios sea el que está en mentira. Defendemos nuestra posición, defendemos nuestra religión, defendemos, hermanos, defendemos nuestra justicia, nos creemos ser justos, nos creemos ser buenos. Sin embargo, delante de Dios somos lo que somos, porque la palabra de Dios nos condena como pecadores y necesitamos de un arrepentimiento y de una conversión genuina delante de Dios. Veamos lo que dice el Señor aquí en su palabra. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho.
Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Pero vea lo que sucede después. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Porque aquí viene algo muy interesante que Jesús le confrontó a ellos y nos confronta a nosotros. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Eso no era un requisito como para decir: hey, ahora sí están todos ustedes aprobados y todos ustedes, gloria a Dios, porque ahora voy a llenar el cielo con todos ustedes que han creído en mí. Sin embargo, Dios no está para complacer nuestra actitud, para complacer, hermano, nuestra carne, ni complacer nuestra vida. Jesucristo no está para complacernos, sino para enseñarnos la verdad, enseñarnos espiritualmente lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en un mundo, en un entendimiento que para nosotros es invisible, para nosotros es imposible de captar, a menos que nosotros permitamos que el Señor Jesucristo enteramente pueda entrar y impartir sobre nosotros ese conocimiento. Vea lo que sigue diciendo. Jesús entonces dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le dijeron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Qué verdad más poderosa encontramos aquí. Jesús está enseñando a los judíos en aquel tiempo como a nosotros, que hay una atadura, que hay, hermano, una esclavitud que ha tomado al hombre y lo ha poseído, y esta es el pecado. El pecado. Y este pecado, Jesús lo habla como que es el problema más grande que existe en el ser humano. Y le dijo: yo, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad os hará libre. Pero Jesús está hablando no solamente de una verdad, Jesús está hablando de él mismo. Jesús está hablando que el que le recibe a él, lo recibe como Señor. Eso es una verdad, hermano, que hay tantas personas que no la han entendido todavía. Que no se trata de recibir o abrazar una religión. No se trata de yo seguir creyendo lo que mis padres creyeron. No se trata de eso. Se trata de si yo recibo por la fe a alguien que me puede dar la vida eterna. Si yo recibo a Jesucristo en mi vida, si yo comprendo y entiendo que es a Jesucristo el que yo tengo que recibir en mi vida.
es a Jesús de Nazaret, que no es lo que yo entienda y lo que yo piense y lo que yo haga, es a quien yo recibo, a quien yo le digo que venga a mi vida. Jesús está hablando de eso. Jesús está hablando de recibirlo a Él, de entender que sin Él nada somos. Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare. Si el Hijo libertare. Hay tanta gente que realmente regresa atrás. Y regresa atrás no porque quizá le hagan algún daño o algún mal en la iglesia, sino porque no encuentra la solución, no encuentra la libertad al problema que tiene en su vida, y es el pecado. La libertad, queremos encontrar libertad en la iglesia, queremos encontrar libertad en los pastores, queremos encontrar libertad por medio de una oración. Y no se trata de una oración, no se trata de ir a la iglesia, no se trata, hermano, de seguir una religión. Se trata de permitir y aceptar que mi libertad, solo Jesucristo la puede dar, que solo Él me puede libertar cuando yo acepto que Él es mi libertador, cuando yo pido que Él me liberte, cuando yo clamo que Él me liberte, cuando yo deseo que Él me liberte, cuando yo entiendo que solo Él me puede libertar. Porque me tiene que libertar de dentro de mi propio ser, de mi yo. El pecado no se encuentra, hermano, en una parte del cuerpo, no se encuentra en una parte de la cabeza, no se encuentra en la parte del cerebro, se encuentra en mi personalidad, me encuentra, hermano, en mi identidad, se encuentra en lo que yo soy, en lo que yo digo, en lo que yo entiendo, se encuentra en mi ser, en mi espíritu. Y solamente Jesucristo, quien es Dios, puede limpiar, puede desatarme de esa atadura, porque el diablo ha tomado el ser humano, no lo ha tomado de la mano, no lo ha tomado de los pies, lo ha tomado del mismo cerebro, lo ha tomado del mismo entendimiento y lo tiene preso en el mismo entendimiento. Un ser humano que no puede libertarse del entendimiento de la mente, porque solamente el poder de Dios puede sacar al diablo y puede sacar el entendimiento que viene del mundo, que ha atado al mundo, que ha pecado, y el hombre que ha pecado es esclavo del pecado. Y por lo siguiente, Satanás es su Señor, es su Padre, es su Dios. Y Jesucristo vino para libertarnos del pecado. Y el pecado, hermano, es un proceso que se va libertando, que se va entregando. No es en una sola vez. Se trata de una conversión continua, día con día. Son áreas de nuestra vida, son áreas de mi corazón que se rebelan contra Dios. Y yo debo aceptarlas, que si no entrego esas áreas me tomarán, esas áreas me alejarán de Dios, esas áreas me conducirán a la muerte. Y si le doy cabida a eso, terminaré siendo otra vez esclavo del diablo, terminaré en el infierno, por cuanto no he permitido, por cuanto no he entregado, no he pedido que Dios me liberte, que Dios me sane, que Dios me limpie. Oh, alabado sea el nombre del Señor, porque Jesucristo vino para libertarnos a nosotros. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino, hermano, para darnos la salvación, para hacer de nosotros un pueblo entendido, un pueblo exclusivo para Él, que sabe adorar, que entiende a Dios, que puede exaltar a Dios, porque ha sido libertado por el poder de Dios, por el poder de su palabra, y entiende que solamente
sometiéndose a Dios, es como caminamos en libertad. Que el Señor le bendiga ricamente a usted y a su familia en este día. Es todo mi deseo en este día y estaré compartiendo con todos ustedes el día de mañana. Que